Buen día. Como parte de análisis del curso de Tecnología de la Administración Educativa, desarrollaré el tema Escuelas que aprenden. Si bien se sabe que la escuela es una organización que cuenta con sus propias políticas y reglas, también señala que la escuela se puede rehacer, revitalizar y renovarse en forma sostenida, lo que significa que sus participantes expresen sus aspiraciones, tomen conciencia, desarrollen juntos sus capacidades, reconozcan su interés en el futuro del sistema escolar y que puedan aprender unos de otros. Gran parte de esa experiencia se ha llevado a cabo bajo los nombres de reforma escolar, escuelas efectivas, renovación educativa, pensar en sistemas en el salón de clase y demás. Y no es muy ajeno a lo que actualmente vivimos en educación básica que ha establecido la Secretaría de Educación Pública, el sistema educativo nacional, a través de la Ruta de Mejora Escolar y los consejos técnicos escolares. Bien, también nos invita o nos señala la introducción a las 5 disciplinas del aprendizaje. Nos menciona que las escuelas que entrenen a los alumnos para obedecer y seguir las reglas sin cuestionarlas no los preparan bien para el mundo en que les tocará vivir. Esto es también similar o basado con el propósito que tiene la actual educación en nuestro país, en México, que es prepararnos o desarrollarnos con competencias para la vida. Las disciplinas del aprendizaje que ofrecen una genuina ayuda para hacer frente a los problemas y presiones que se encuentran hoy en la educación. ¿Cuáles son? El dominio personal, la visión compartida, los modelos mentales, el aprendizaje en equipo, pensar en sistemas. El dominio personal nos refiere o nos señala que es tener una imagen coherente de la visión personal, el resultado que anhela obtener en la vida. La visión compartida señala que los que tienen un propósito en común aprenden a alimentar un sentido de compromiso. Los modelos mentales, enfocarse en desarrollar conciencia de actitudes y percepciones, las de uno mismo y las de sus compañeros. La cuarta disciplina, el aprendizaje en equipo. Grupos pequeños de personas transforman su criterio colectivo y aprenden a movilizar sus energías para alcanzar metas. El quinto, pensar en sistemas, nos señala que técnicas tales como diagramas de flujo, arquetipos de sistemas, laboratorios de aprendizaje y simulaciones ayudan al estudiante a entender mejor las materias que estudia. También este tema nos ofrece conceptos básicos sobre las organizaciones que aprenden. El primero, la organización es un producto de cómo piensan y actúan sus miembros. Como señalé hace un momento, las organizaciones escolares tienen sus propias reglas y normas, pero antes de pensar en modificar esas reglas y normas, hay que ver cómo piensan y actúan los individuos colectivamente. Las reglas no crean los problemas en el salón de clases y tampoco los van a resolver. Son sus miembros los que deben de analizarse y analizar a los demás para poder cambiar y así generar un aprendizaje. Rediseñar no solo la estructura formal de la organización, sino también los patrones difíciles de ver, las relaciones entre las personas y otros aspectos del sistema. El segundo concepto, la visión, mueve el aprendizaje. Cada centro escolar, cada escuela, cada organización tiene sus metas que son muy legítimas y que se descifran regularmente en cuestiones numéricas como el aumento de la población escolar o establecer un ambiente seguro de aprendizaje. Y aunque son metas muy definidas, muy bien definidas y que se pueden lograr, nada será más importante como tener una visión amplia, personal y compartida, que esto se describe como la fuerza motriz del mejoramiento de la escuela. Otro concepto es la estrategia del cambio organizacional, el cual tiene 3 lineamientos. El primero, introducir aprendizaje organizacional en los 3 niveles, que son el salón de clases, la escuela y la comunidad. Si bien cualquiera de estos 3 podría tener éxito, sería nulo si los otros 2, tienen capacidades inadecuadas. Por lo que es importante tener una organización en la que los 3 puedan tener éxito de forma común. Concentrarse en 1 o 2 prioridades para el cambio, no en una docena. Como repito,
los centros escolares o las organizaciones tienen metas y objetivos. Sin embargo, a veces suelen ambicionar y diseñan muchas, pero lo importante será priorizar y elegir una o dos para poder consolidarlas. Y el tercer lineamiento, hacer participar a todos en aprendizaje y cambio. No es responsabilidad el cambio solo del director, solo de los docentes, de los alumnos o de los padres de familia. El aprendizaje y cambio en las buenas iniciativas de aprendizaje, todos aprenden y todos apoyan. Bueno, para analizar un poco más a fondo las disciplinas de aprendizaje, analizaremos primero el dominio personal, que nos invita a cultivar aspiraciones y tener conciencia individual. ¿Qué es el dominio personal? El dominio personal es un conjunto de prácticas que sostienen a todos, niños y adultos, para que mantengan sus sueños íntegros al mismo tiempo que cultivan la conciencia de la realidad que los rodea. Esto es como tener una doble conciencia, la de nuestros sueños, la de las metas que queremos alcanzar, pero también la conciencia de la realidad, de lo que nos rodea. Ver la visión personal. Esto nos invita a tener afirmaciones sobre nuestras propias aspiraciones, lo que significa crear una imagen agradable y preguntarnos cómo se ve, cómo se siente, qué palabras usaría para describirla, y después de ese análisis, de esa reflexión, tratar de alcanzarla, de lograrla. Refinar la visión. Refinar la visión no es un proceso que se realice en un día, de un día para otro, es un proceso que conlleva tiempo. Ver la realidad actual. Como lo señalé en la línea anterior, es importante tener conciencia de nuestros sueños y de nuestras metas, pero también de la realidad actual, pues esta influye en gran manera en nuestras decisiones y para alcanzar nuestras metas. Y también en la visión personal es importante analizar el proceso de elegir, pues no es solo cuestión de elegir una u otra opción. Eso es mucho más poderoso que decir quiero tal cosa. Bien, en la escala de inferencia nos señala que vivimos en un mundo de creencias autogenerales que no se someten a prueba y que adoptamos porque se basan en conclusiones inferidas de lo que observamos. Nuestra capacidad para lograr los resultados que realmente queremos se disminuye debido a las ideas que tenemos. ¿Cuáles son? Nuestras creencias son las verdaderas. La verdad es obvia. Nuestras creencias se basan en datos reales y los datos que elegimos son datos reales. ¿Qué señala esto? Es tanto como una oposición al cambio, como no atrevernos a analizar, a abrirnos y a investigar. Bien, en la siguiente disciplina de la visión compartida nos señala que es un conjunto de métodos y técnicas para reunir todas las aspiraciones dispares en torno a las que todos tienen en común. Como se señala, cada individuo tiene sus aspiraciones, sus metas, pero al integrarse en una visión compartida, estas metas se van a tornar comunes. El aprendizaje de el grupo de individuos crea un sentido de compromiso colectivo, desarrollan imágenes futuras de las metas a alcanzar. ¿Cómo se transmiten? Por contacto personal para vincular entre sí múltiples comunidades, las cuales pueden hablar con libertad. En la siguiente disciplina, que es aprendizaje en equipo, es una disciplina destinada a unir a las personas para que piensen, actúen y sean eficaces colectivamente de acuerdo a sus valores y creencias. ¿Cómo se logra este aprendizaje? A través de una herramienta muy importante que es el diálogo. La meta del diálogo es lograr una actitud más elevada que fomente la investigación colectiva. Anima al individuo a suspender sus supuestos. Es de esta manera como se elimina la escala de inferencia. Y esto es en tres categorías. La primera, sacar a la superficie los supuestos. La segunda, exponerlos. Y la tercera, investigar. Bien, en la última disciplina, que es pensar en sistemas, nos señala que debemos desarrollar conciencia de las complejidades, de las interdependencias, cambios y capacidad de operar. ¿Qué nos ofrece pensar en sistemas?
una manera distinta de ver los problemas y las metas, no como hechos aislados, sino como comportamiento de estructuras más grandes. Un sistema tiene varios elementos que se influyen entre sí. La disciplina de pensar en sistemas es el estudio de la estructura y comportamiento de estos. Al analizar un problema en forma de sistema, nos facilita el proceso para poder resolverlo o cambiarlo. Tipos de sistemas que hay: total, abiertos, humanos, de procesos, vivos, de retroinformación, de simulación, de dinámica. ¿Cómo funcionan o cuáles son sus componentes? Los sistemas están mandando constantemente señales a sí mismos mediante ciclos de relaciones de causa y efecto. Bien, ahora analizaremos las características de diversos sistemas. El primero es el proceso reforzador, cómo lo pequeño se vuelve grande. En todos los procesos reforzadores, cambios pequeños se vuelven cambios grandes. No se puede subestimar el poder explosivo de los procesos reforzadores. Frente a ellos, el pensamiento lineal siempre lo mete a uno en problemas. ¿Qué es un proceso reforzador? Es un proceso de entrada y salida caracterizado por un crecimiento acelerado o un decrecimiento acelerado también. Se presentan los arquetipos con el siguiente diagrama, con el efecto bola de nieve. Es más fácil de detectar, por lo que el crecimiento y decrecimiento se presenta en un momento dado. Por ejemplo, cuando la población escolar empieza pequeña y luego aumenta muchísimo, mientras que los recursos disponibles por estudiantes después de una baja moderada caen vertiginosamente. El siguiente proceso es el de equilibrio, el cual tiene por características buscar la estabilidad y la resistencia. Estos hacen que un sistema jamás se aparte demasiado de su zona normal de funcionamiento. Se encuentran en situaciones que parecen corregirse y regularse a sí mismo, sea que los participantes se den cuenta de ello o no, y se señalan con el siguiente diagrama, que es un diagrama de ondas que suben y bajan, y también la distancia entre la onda tiende a ser regular, pero que en cierto momento se va a volver estable. El siguiente sistema es un diagrama de ciclo casual, en el cual el lenguaje corriente y escrito es lineal. Son sistemas circulares y no causan efectos ninguno a otro, sino que se influyen entre sí y se señala con una balanza. El diagrama de flujo y acopio captan estructuras generales. Un diagrama de acopio y flujo traduce cualquier situación hasta la más cualitativa. Esto es más de características. Y está señalado por 5 entidades matemáticas, que son el acopio, el cual señala la acumulación de alguna cantidad, mesurable o no. El flujo representa la velocidad con que las cantidades entran y salen del acopio. El convertidor representa cantidades que tienen impacto sobre los acopios y flujos. El conector incorpora las interrelaciones entre los 3 tipos de elementos. Y el quinto, la nube, que representa áreas que están fuera del sistema. También nos habla acerca de las demoras, que no son más que un lapso de tiempo inicial y final. En los ciclos reforzadores y compensadores, las demoras no son tomadas en cuenta, lo que ocasiona inestabilidad. Las demoras ocurren porque un cambio tarda cierto tiempo. En los diagramas de flujo y acopio siempre gobiernan las demoras, regulando el grado en que el acopio se llena. Bien, estos sistemas que he descrito, también señalan que son de forma genérica y que se pueden aplicar en diversas organizaciones. Bien, uno de los arquetipos que se siguen es un modelo que creen que va a seguir funcionando, que se han realizado en años anteriores y creen que sigue teniendo vigencia. Sin embargo, resulta ser un remedio que fracasa. ¿De qué hablamos? Un ejemplo es cuando hay un director talentoso y bien intencionado, el cual inicia una reforma. Los maestros lo aceptan porque no pueden hacer otra cosa. El director tiene la facultad, tiene el poder y la autoridad para realizar esa reforma. Sin embargo, el principio puede tener resultados favorables, pero como el cambio ha sido obligatorio, no se siente que sea cosa de ellos. Los maestros van a seguirlo
porque así se les ha ordenado, pero ellos no han interiorizado esa reforma. Una estrategia que sugiere es que la reforma se realice por etapas, de manera que la gente se vaya adaptando y haciéndolo suyo. Se debe de actuar de manera individual, pero en coordinación con los demás, siempre persiguiendo los objetivos en común. ¿Cómo se actúa? A través de la observación. Es aquí donde se pone en práctica el ciclo, que es destinar tiempo suficiente a desarrollar significado compartido, permitirá tener un sentido más claro de por qué una actividad es importante y por qué la están realizando. Bien, ahora hablaremos de equipos responsables. ¿Cuál es la misión de un equipo responsable? Crear una visión para un área en particular, establecer metas críticas y experimentar tratando de alcanzarlas. ¿Cómo se desempeña un equipo responsable? El equipo responsable escoge 2 metas que puedan ser mensurables, crea proyectos pilotos, evalúa y rinde informes hacia fines del año. Esto a través de una sesión de reflexión y refinamiento, que el propósito es considerar y refinar la visión, oír informes sobre los esfuerzos, agregar nuevas metas y sacar nuevos problemas. El equipo responsable debe estar integrado por gente innovadora, lo que le implica a un innovador tener a alguien con quien hablar para recibir estímulo y perspectiva y alguien con quien crecer como innovador. Esa persona que va a encontrar, que va a buscar, se le llama socio. Bien, como se mencionó, las organizaciones escolares cuentan con sus propias normas y reglas y quizá el líder o el administrador trate de cambiarlas, pero de nada servirá porque los integrantes del equipo, los miembros del centro de la organización, tienen su cultura y es ahí donde también se debe de poner atención a la cultura de los individuos. Para que se cree un ciclo de aprendizaje profundo, se aplica o se oferta este modelo, el cual consta de 2 figuras geométricas, que es un triángulo de diseño y un círculo de cultura. En el primero nos habla del dominio de la acción, de la arquitectura organizacional y del dominio técnico, que se compone de actitudes y creencias, destrezas y habilidades y conciencia y valores. Y también del triángulo, que es del dominio de cambio duradero, nos habla del dominio social, de la cultura y de la comunidad profesional. Este está compuesto por 3 vértices que son las ideas guía, los métodos y herramientas y los arreglos organizacionales, que más adelante se describirán. La cultura escolar. Para que se logre el dominio del cambio duradero debe de contar con estas características de la unidad de propósito, el enfoque colectivo en el aprendizaje de los estudiantes, la colaboración y normas de compartir, la apertura y mejora, la desprivatización de prácticas y revisión, la confianza y respeto, la renovación de la comunidad, el liderazgo sostenedor e instruido y el diálogo reflexivo. Estas características señalan que en escuelas de alto rendimiento la comunidad profesional nutrida parece ser el envase que contiene la cultura. Finalmente, se encuentran explícitas las características de los 3 vértices del triángulo de diseño y nos menciona que las ideas guías son declaraciones explícitas de valores y principios que debe presentar la organización de su propósito y dirección. También nos habla de los métodos y herramientas. El primero es muy importante, el generar el cambio porque lo desean, no porque se les imponga. El segundo, llevar a la conversación reflexiva, reconocer y anular las tendencias defensivas y desarrollar capacidades colectivas de la discusión orientada a la investigación. Es como eliminar la escala de inferencia. Y el tercero, desarrollar la capacidad de conceptuar cuestiones complejas. Este se orienta en la disciplina de pensar en sistemas. Y por último, los arreglos organizacionales. Aquí nos habla de la disponibilidad de los recursos, planear tiempo y espacio para que los maestros se reúnan a conversar, estructuras interdependientes en enseñar, la proximidad física, las estructuras de comunicación, los maestros facultados y autonomía de la escuela. Bien, este ha sido el tema de escuelas que aprenden. Considero, a manera de conclusión personal, que es muy importante los métodos y herramientas que nos oferta el curso de Tecnología de la Administración Educativa. Y en este tema de escuelas que aprenden, sin duda, el conocer los conceptos de aprendizaje, las disciplinas del aprendizaje
y las características de algunos sistemas nos permite ampliar nuestro conocimiento y también nos oferta, nos llena de herramientas que nos permitirán realizar una reingeniería en nuestro desarrollo profesional con el único fin de alcanzar aprendizajes eficaces y también de mejorar nuestra práctica educativa. Gracias.